El hombre que abandonó a mi madre volvió por dinero, pero todo terminó en tragedia. Mi nombre es Daniel Rivas. Y durante muchos años creí que mi padre nos había abandonado, hasta que descubrí que en realidad nunca había sido mi verdadero padre. Mi madre se llama Laura. Cuando era joven, Laura tenía 2 hombres en su vida. Uno era Alejandro Salvatierra, un hombre trabajador, inteligente, y con un futuro prometedor. Pero en ese momento no tenía dinero. El otro era Ricardo Méndez. Ricardo era carismático, impulsivo, y sabía decir exactamente lo que una mujer enamorada quería escuchar. Mi madre estaba confundida. Alejandro le prometía estabilidad, respeto y un futuro juntos. Ricardo le prometía pasión. Y mi madre eligió el amor equivocado. Se casó con Ricardo. Al principio todo parecía perfecto. Pero la verdad apareció muy pronto. Ricardo no era el hombre que fingía ser. No trabajaba. Gastaba el poco dinero que tenían. Y cada vez que mi madre le reclamaba, respondía con gritos, a veces con algo peor. Con el tiempo nacimos nosotros. Primero yo, y 2 años después mi hermana Sofía. Mi madre hacía todo lo posible para mantener la casa. Trabajaba limpiando oficinas, cocinando para vecinos, haciendo lo que fuera necesario. Mientras tanto, Ricardo desaparecía días enteros. Hasta que un día, simplemente no volvió. Se fue con otra mujer. Nos dejó a mi madre, a mi hermana y a mí. Sin dinero, sin apoyo, y con el corazón roto. Durante años mi madre luchó sola. Nos sacó adelante como pudo. Pero cada noche, cuando pensaba que dormíamos, la escuchaba llorar, y un día alguien volvió a aparecer. Era Alejandro Salvatierra, el hombre al que mi madre había rechazado años atrás. Pero ahora todo era diferente. Alejandro se había convertido en un empresario exitoso. Había construido una empresa enorme. Era millonario. Pero lo más sorprendente, es que nunca había olvidado a mi madre. Cuando volvió a verla, no le habló de dinero. No le habló de éxito. Solo le dijo algo muy simple. Laura, sigo aquí. Mi madre dudó, después de todo lo que había vivido. Le costaba confiar otra vez. Pero Alejandro no tenía prisa. Comenzó a visitarnos. Nos llevaba al parque. Nos ayudaba con la escuela. Escuchaba a mi madre cuando ella hablaba. Nunca intentó reemplazar a nadie. Solo estuvo presente, durante meses, hasta que un día mi madre volvió a sonreír. Algo que yo no veía desde hacía años. Tiempo después se casaron, y ese día Alejandro hizo algo que nunca olvidaré. Se arrodilló frente a mí y frente a mi hermana. Y dijo, no soy el hombre que les dio la vida, pero si ustedes me lo permiten, quiero ser el hombre que siempre esté para ustedes. Ese día entendí algo. La sangre no siempre hace a una familia. El amor, sí. Hoy Alejandro es mi padre. El hombre que nos dio un hogar. El hombre que le devolvió la paz a mi madre. Y aunque la vida nos hizo sufrir mucho, al final también nos regaló algo inesperado. Una segunda oportunidad. Eso fue lo que la vida parecía darnos. Mi madre volvió a sonreír. Mi hermana Sofía volvió a reír. Y yo, por primera vez sentí que teníamos una familia de verdad. Alejandro no solo le dio a mi madre estabilidad, nos dio algo que nunca habíamos tenido. Paz. Nos mudamos a una casa grande. Pero lo más importante no era la casa. Era que ya no había gritos. No había miedo. Durante años vivimos tranquilos. Hasta que el pasado regresó. Una tarde recibí una llamada. Era mi madre. Su voz estaba temblando. Daniel, tu padre apareció. Sentí un frío recorrer mi espalda. Ricardo Méndez, el hombre que nos había abandonado. El hombre que había destruido la vida de mi madre. Había vuelto, pero no volvió arrepentido. Volvió por dinero. Al enterarse de que Alejandro era millonario, pensó que podía aprovecharse de nosotros. Primero empezó con amenazas, luego con llamadas, luego apareció frente a la casa. Pero lo peor ocurrió una tarde. Mi hermana Sofía salía de la universidad cuando un auto negro se detuvo frente a ella. Un hombre bajó. Era Ricardo. Intentó obligarla a subir al auto. Sofía gritó, pero Ricardo estaba desesperado. Sabía que si la secuestraba, podría pedir millones. Por suerte, un guardia de seguridad intervino. Ricardo escapó, pero la policía ya estaba detrás de él. Mi madre quedó destrozada. Pensó que todo lo que había sufrido había regresado. Pero no imaginábamos lo que vendría después. Una semana más tarde, ocurrió lo peor. Ricardo logró entrar a nuestra casa. Esa noche yo no estaba. Sofía tampoco. Solo estaba mi madre. Y Alejandro. Ricardo llegó armado. Gritaba. Decía que ese dinero también era suyo. Que Alejandro le había robado la vida que le pertenecía. Todo se salió de control. En medio del caos, sonó un disparo. Cuando llegué, la policía ya estaba allí. Y vi algo que nunca olvidaré. Mi madre estaba en el suelo. Había recibido la bala. Alejandro la sostenía en sus brazos. Ricardo estaba siendo arrestado. Mi madre apenas podía hablar. Pero antes de cerrar los ojos,
Dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. No vivan con odio, vivan con amor. Y sonrió. Esa fue la última vez que la vimos con vida. Ricardo fue condenado a prisión. Y nosotros, nos quedamos con el dolor. Pero también con la lección que mi madre nos dejó. Porque incluso después de todo el sufrimiento que vivió, nunca dejó que el odio ganara. Hoy Sofía y yo seguimos adelante. Alejandro sigue siendo nuestro padre. El hombre que eligió quedarse cuando otro decidió abandonarnos. Y aunque mi madre ya no está, su historia nos enseñó algo que jamás olvidaremos. A veces la vida puede romperte, pero también puede darte la oportunidad de reconstruirte. Incluso después de la mayor tragedia.